Buenos días, hoy vamos a entrevistar en Casting Strategies a Adam Butler. Adam, bueno, en principio una de las oportunidades que nos da este formato que estamos haciendo para entrevistar a inversores americanos nos permite que entre unos y otros podamos conectar con diferentes inversores y diferentes posibilidades, y Corey Hofstein nos dio la oportunidad de entrevistar a Adam Butler, con lo que estoy muy agradecido a Corey y muy agradecido a Adam, y hoy vamos a entrevistarle a él. Voy a cambiar a inglés para que Adam me pueda entender y vamos con la entrevista, ¿vale? Adam cuenta con 15 años de experiencia en gestión de inversión, 12 años como gestor de cartera y se encarga principalmente de la investigación para la gestión de carteras de inversión en la empresa Resolve Asset Management. Es autor principal de distintas publicaciones de investigación, varios libros blancos y el libro Adaptive Asset Allocation: Dynamic Global Portfolios to Profit in Good Times and Bad. Adam trabajó como gestor de cartera en Richardson GMP y Macquarie Private Wealth y como asesor de inversión en BMO Nesbitt Burns. A continuación, Adam, con sus socios Mike y Rodrigo, siguió desarrollando su metodología de inversión cuantitativa recurriendo al aprendizaje automático. ¿Qué tal, Adam? Sí, todo genial. Os hablo desde las Islas Caimán, de donde no hemos tenido ningún contagio de COVID durante meses tras la cuarentena, así que muy agradecido por la buena gestión por parte del gobierno local. Así que esperemos que las cosas sigan bajo control hasta que se distribuya la vacuna a principios o a mediados del año que viene. Tiempos muy interesantes, un poco como dice la maldición china. Sí, por supuesto. Creo que todos aquí estamos esperando volver un poco a la normalidad. Esperemos que sí. Bueno, la primera pregunta es, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y cómo entraste en el mundo financiero. Empecé con una competición de inversión en la universidad. En realidad era un programa de psicología, pero yo por alguna razón estaba interesado en acciones y acabé ganándolo con una competición de negociación de acciones. Lo hice con negociación en masa de opciones de tecnología. Era el año 1996. Se publicó un artículo al respecto en un periódico local. Luego me apunté a otra competición. Ahí llegué tercero. Esa era una competición a nivel nacional y periódicos más grandes hablaron también del tema. Conseguí una entrevista para el patio de operaciones con uno de los bancos más grandes de Canadá y ahí conseguí mi primer trabajo como agente bursátil posición junior y estuve ahí un par de años. Ahí aprendí una dura lección de correr demasiado riesgo concentrado. Dejé el negocio durante un tiempo, me dediqué a sacar mi certificación de analista financiero, estudié programación informática y luego volví 5 años después con esta certificación de analista financiero recién sacada y me convertí en gestor de cartera para patrimonios de clientes particulares. A lo largo del tiempo desarrollé distintas ideas sobre cómo gestionar de forma efectiva la cartera respecto a la manera habitual y fundé una empresa en esos principios en 2015. Muy, muy interesante. Bueno, adelante. ¿Puedes contarnos, Adam, qué hace Resolve Asset Management? Si puedes resumir cuál es tu trabajo dentro de la empresa y cuál es el planteamiento de tu empresa hacia el mercado, cuáles son tus ofertas hacia los clientes. Cuando gestionaba el patrimonio de particulares, empecé sobre todo como seleccionador de títulos con macro temas globales. Me basaba sobre todo en ellos. Uno de los temas principales en aquel momento era el crecimiento de la clase media con Brasil, Rusia, India, China, los países BRICS.
Y hubo una época muy positiva para mí gestionando el patrimonio de particulares entre 2006 y mediados de 2008. Me encontraba en el lado positivo del sistema bancario en términos de operaciones a corto plazo, el sector inmobiliario, pero estos dos colapsaron. Y luego me encontraba en el lado equivocado del sector de los mercados emergentes y de las materias primas. 2008 fue un año muy malo para mí y me llevó a replantearme mi método hacia el mercado. Empecé más o menos por esa época a leer los libros de Nassim Taleb, Philip Tetlock, James Montier y la literatura de finanzas comportamentales. Me sorprendió sobre todo el concepto de la falacia narrativa y como la describe Nassim Taleb, y el libro Expert Political Judgment de Philip Tetlock, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Y lo que me sorprendió de ese libro es que él se dedicó más o menos unos 20 años entrevistando a unos 200 expertos de distintos sectores para determinar su capacidad de previsión en distintos ámbitos complejos y ambiguos. Después de 18.000 observaciones en ámbitos muy variados, agregó los resultados y consiguió distintas conclusiones. Una de ellas es que ningún experto era capaz de prever de forma mucho más precisa que si hubiera adivinado simplemente al azar. Incluso juntando grupos de expertos, vemos en este libro que incluso cuando los juntaba con determinadas características, a veces sí conseguían mejores resultados que el azar, pero no era muy habitual. Así que, en general, su investigación me convenció de que esa idea de prever los mercados para generar alfa no tenía mucho sentido. Mientras tanto, además de ese estudio de expertos, llevó a cabo varios métodos estadísticos, como por ejemplo la regresión, y vio que estos métodos estadísticos bastante sencillos conseguían prever con bastante mejor precisión lo que hacían los expertos de forma individual o en grupo. Y las previsiones también eran más precisas que si se hubieran hecho al azar. Mientras tanto, estaba leyendo también artículos sobre las estrategias sistemáticas y me replanteé completamente mi método para enfrentarme al mercado. Entonces, Resolve Asset Management, mi empresa, es un poco el resultado de todo esa exploración, de esa convicción de que deberíamos adoptar estrategias sistemáticas con métodos estadísticos y modelos fundamentales sencillos para la fijación de precios de activo, para una asignación de activos global informada. Siguió un estudio, una exploración de varios años sobre cómo gestionar, sobre cómo diversificar las carteras en universos distintos de activos. Y vimos que esas carteras tenían que estar además a prueba de los distintos regímenes económicos o los shocks, por ejemplo, de crecimiento y de la inflación. Eso llevó a la creación de una cartera principal según la paridad de riesgo global. Asimismo, estábamos evaluando distintas estrategias factoriales sistemáticas. Al principio eran sobre todo seguimiento de tendencias. Luego, con el tiempo, las estrategias eran influenciadas, por ejemplo, por criterios como gastos de mantenimiento, estacionalidad, mayor distribución de la rentabilidad, cosa por el estilo. Pero todas se basaban en esa idea de que teníamos que optimizar la diversidad, la diversificación y adoptar un planteamiento sistemático para resolver los problemas. Eso es lo que hace hoy en día Resolve Asset Management. Me parece muy interesante porque a nosotros también nos gusta mucho este método cuantitativo. De hecho, mi siguiente pregunta es sobre tu recorrido a la hora de integrar el aprendizaje automático en tu método. ¿Cuándo cambiaste de idea? Porque nosotros, ya te digo que estamos encantados con la plataforma de inteligencia artificial. De hecho, compramos una empresa privada de inteligencia artificial en Austin, en Texas, de Estados Unidos, y queremos por eso profundizar
profundizar un poco sobre el tema. ¿Dónde fue el momento que cambiaste de idea? Cuando empezamos, la mayoría de nuestros métodos sistemáticos venían de la bibliografía académica. Existe un gran recorrido de literatura en finanzas empíricas que va más allá de la prima de tendencias y de la prima, por ejemplo, de los gastos de mantenimiento. Hay también publicaciones más complejas. También nosotros encontramos y creamos publicaciones con nuestro laboratorio de investigación y vimos que hay mucha estacionalidad, muchos picos de distribución de rentabilidad para las previsiones. Pero utilizamos estas publicaciones con más o menos las mismas especificaciones generales. Hicimos algo de optimización de la cartera y añadíamos algo de métodos, pero se trata de técnicas principalmente que venían de la literatura. Con el tiempo vimos que la rentabilidad de los grandes fondos y los factores subyacentes dentro de los mismos preveían estrategias factoriales académicas con revisión interpares muy usadas, pero que esas estaban, digamos, teniendo un declive a nivel acelerado incluso. Publicamos un artículo de tipo matemático hace unos meses que llamamos el mundo postfactorial de ese concepto, donde describíamos las estrategias factoriales con las mismas dimensiones típicas de una curva de adopción de la tecnología. Antes de las publicaciones sobre esas anomalías, las anomalías eran fuertes, porque la clase de inversores que se oponían a los títulos con determinadas características o con preferencias no optimizadas llevaban a una fijación anómala de los precios para clases de determinados títulos. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis $1.000 millones de activos de inversores que quieren evitar esos títulos con tendencias negativas de las ganancias en los últimos 3 años. Ellos quieren vender esos títulos a una tasa desproporcionada, lo que causa un precio inferior al del mercado. Y luego hay otros inversores que quieren comprar esos mismos títulos porque están baratos, están buscando acciones de tipo de valor. Los otros no quieren poseer esos títulos, eso lleva a un precio fijado erróneamente, lo cual se traduce en una expectativa de ganar una prima superior para los otros inversores. Manteniendo las cifras simples, si seguimos hablando de $1.000 millones de activos de los inversores que quieren evitar esos títulos, luego se publica un artículo justo sobre esa oportunidad, entonces ya hay otros inversores también que invierten $1.000 millones que invierten capital para aprovechar ese arbitraje, para aprovechar esa oportunidad. Si hay inversores con $1.000 millones que venden y $1.000 millones de los que compran, te esperas que la prima vaya a ser cero. Pero si en cambio ahora los que compran tienen $2.000 millones, te esperarías una fijación al alza con una rentabilidad de la prima negativa, ¿no? Por lo tanto, existe ese concepto de que, vale, sí, las primas están ahí, pero las publicaciones cambian la naturaleza de las primas porque informan a potenciales arbitrajistas de esas oportunidades. Ellos invierten ahí y por lo tanto, primer punto, la prima se elimina y segundo punto, hay demasiados inversores que se centran en esa inversión y la prima cambia de tendencia. De hecho, si examinas el rendimiento de grandes fondos factoriales de los últimos 3-5 años, vemos que pasa eso, exactamente cuando inviertes la tendencia de las primas. Por ejemplo, vemos las mayores primas del patrón oro desde 2018 con ratios Sharpe negativos, menos 1,5, con una recta que va bajando. Cuando vimos esto hace 1 año y medio, intentamos encontrar formas para detectar anomalías sistemáticas que no estuvieran detectadas por parte de la literatura ya publicada. Entonces, eso nos llevó a centrarnos en el aprendizaje estadístico, buscando relaciones complejas en vez de relaciones lineares en los datos. Además, apostar
por relaciones específicas de mercados concretos en vez de buscar relaciones comunes en intersecciones de mercados. Es decir, que queríamos evitar negocios, oportunidades muy frecuentes entre los inversores y apostar más bien por oportunidades estables y significativas a nivel económico que no estuvieran identificadas por el mundo académico. Bueno, me gusta muchísimo lo que comentas porque es un concepto que no se suele escuchar, el impacto de la literatura en el mercado, el impacto que tiene la investigación, todas las publicaciones en cómo va el mercado, ¿no? En el rendimiento del mercado. Es parecido un poco a las finanzas comportamentales, pero esa relación del mercado y la literatura me gusta, me gusta. En el marco de esta realidad de mercado, ¿cómo utilizas el aprendizaje automático dentro del mercado? Es decir, ¿lo utilizas para generar alfa o más bien recurres al aprendizaje automático para diversificar tu cartera? Bueno, es una buena pregunta porque se puede aplicar en distintos ámbitos. Nuestro método en concreto nos ofrece un rendimiento previsto condicional, es decir, tenemos unas características, unos valores X, cuál es el rendimiento en determinadas condiciones, ¿no? Pero al fin y al cabo la volatilidad es la media prevista del cuadrado de los rendimientos, con lo cual es algo que podemos utilizar para determinar la volatilidad de forma condicional. Por ejemplo, tenemos un valor histórico de la volatilidad y tenemos unos valores implícitos de volatilidad de un mes, 3 meses, 6 meses. Entonces, podemos utilizar esos 4 valores para prever la volatilidad de un título a lo largo de una semana, un mes o un día, por ejemplo. Por supuesto, podemos prever el rendimiento, la volatilidad. Existen también distintos tipos de aprendizaje y podemos utilizarlo para prever, por ejemplo, la covarianza. No hemos trabajado mucho en ese ámbito, la verdad, pero tan solo la volatilidad histórica es prácticamente autoexplicativa, es una buena estimación para realizar previsiones. Así que muchos otros valores vienen un poco después, ¿no? Lo mismo para la correlación. Cuando desarrollas una cartera, errores, estimaciones de la volatilidad, las correlaciones a nivel de cartera no tienen un gran impacto. Siempre y cuando el orden esté bien, tu cartera estará bien. El impacto más importante es la estimación de la media. Ahí es donde nos centramos sobre todo. Luego, con respecto al frente del aprendizaje automático, no hemos utilizado un aprendizaje automático que utilice cualquier valor y convolución en una matriz infinita prácticamente para luego buscar relaciones. Porque la dimensión del problema es demasiado grande. Tenemos ahí un problema de escasez. Entonces, en mi experiencia, el aprendizaje automático es muy útil, pero necesita de un profesional que conozca bien ese sistema, que conozca las características útiles y sepa distinguirlas de las que no lo son. Quizás tú no conoces las relaciones exactas o la naturaleza de esas relaciones, el nivel de complejidad, la función específica, pero sabes que esas características tienen una función para explicar las previsiones de rendimiento para los mercados. Así aprendes cómo son esas relaciones. Por lo tanto, tienes esta gestión de características, este nivel de convolución, cómo transformar esas características de forma útil. Luego tienes ese proceso de aprendizaje estadístico, aprendes las relaciones y al final necesitas ver, ahora que tienes todas esas características relacionadas,
recomendaciones para esos mercados, tienes que ver cuál es la más eficaz en general del muestreo. Entonces hay al menos 3 capas o quizás muchas más para el proceso, pero para ello necesitas experimentar y necesitas a un profesional experimentado. De verdad se trata de una sinergia entre hombre y máquina, más que lanzar esa cantidad enorme de datos sin contexto dentro de una caja negra y esperar que al final en el otro lado se saque mucho dinero de ahí. Sí, la idea de combinar el hombre y la máquina creo que es el punto clave. En nuestro caso hemos desarrollado justo un sistema parecido, recurriendo al aprendizaje automático, hemos llegado al mismo planteamiento, ¿no? Esa idea de combinar las dos partes. Para la cartera, para el desarrollo de la cartera, creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Es cierto que la generación de alfa no es tan sencilla, ese planteamiento directo, específico para generar alfa es complicado, no es pan comido, pero por lo general se trata de una oportunidad sin duda espectacular. Sobre todo la gente a la que le gusta mucho la estadística la encuentra como algo increíble. Y ahora viene mi última pregunta para ti. Si puedes, por favor, explicar un poquito más esos factores que has mencionado, ¿cuáles son? ¿De qué factores se trata? Forma parte del concepto del mundo postfactorial. La idea es que los factores no son nada menos que anomalías sistemáticas que persisten a lo largo del tiempo. La diferencia entre factores académicos respecto a los factores específicos que utilizamos nosotros es que los primeros son publicados por parte de autores fiables, por lo que reciben atención en revistas de gran importancia y así entran por la puerta de las grandes instituciones que luego convencen sus comités de inversión y sus juntas que deberían asignar presupuesto de riesgo a esos factores. Es como un efecto halo de las publicaciones académicas para estrategias factoriales tradicionales que nosotros, de hecho, queremos evitar. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos evitando, ante todo, factores según o buscar factores según el rendimiento que tienen intersecciones de todos los mercados. No queremos nosotros, de hecho, esos factores que explican los rendimientos a lo largo de todos los títulos, todos los bonos, todas las materias primas. Si piensas, por ejemplo, en el seguimiento de las tendencias como una estrategia factorial sistemática, la puedes utilizar para todas las señales, las mismas señales de las tendencias en todos los mercados. Se trata de una relación o bien binaria. Ante todo, en ese caso tenemos una media, por ejemplo, móvil superior a la media, en ese caso tenemos rendimiento positivo, así que tenemos una exposición positiva, lo que se traduce en que normalmente se te asigna una unidad de presupuesto de riesgo que va a ese mercado. Si la media móvil es inferior, el rendimiento va a ser negativo, la unidad va a ser una unidad negativa que va a ese mercado, con lo cual se trata de una simple relación +1 -1 de unidad de presupuesto de riesgo, o si no es una relación lineal. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más será la asignación de presupuesto de riesgo. Así que la estructura de las relaciones suele ser simple, lineal o binaria. Nosotros queremos relaciones que son no lineares, más complejas y específicas normalmente para cada mercado. Queremos distintos tipos de tendencias, dinámicas de reversión a la media que pueden funcionar bien para bonos del tesoro, el oro o Standard & Poor's y pueden ser muy distintos entre ellos. Podemos utilizar información de tendencias, de gasto de mantenimiento, por ejemplo, del mercado del tesoro para declarar los rendimientos de Standard & Poor's de los siguientes días o semanas o el rendimiento del oro. Es decir, que nosotros apostamos por relaciones específicas. Buscamos ese nivel ideal de complejidad para equilibrar las transacciones sesgadas
para cada combinación de las características del mercado. Creemos que tenemos un planteamiento bastante novedoso sobre cómo conseguir ese equilibrio positivo y esa seguridad de la sostenibilidad de las relaciones. Muy interesante sin duda. Bueno, simplemente como curiosidad te lo comento. La idea que planteas del seguimiento de tendencias, la idea del momentum, ¿esos son los ámbitos donde tú te centras más en tu trabajo en vez de, por ejemplo, el valor o cosa por el estilo? Bueno, buena pregunta. No lo hemos comentado antes, pero nosotros gestionamos sobre todo futures con cuentas gestionadas separadas, también estrategias de ETF, pero sobre todo usamos esas estrategias más elaboradas con futures. Como decía, se trata sobre todo de seguimiento de tendencias, todos los tipos de especificaciones de las tendencias, pero bueno, tampoco tiene que ser sobre ese ámbito. Puedes utilizar las tendencias, por ejemplo, de 20 días como valor, pero puedes utilizarlo para el oro, que es un valor invertido. De hecho, mejor si lo utilizas como señal de reversión a la media, probablemente una relación no lineal, ¿no? O de gastos de mantenimiento, o estacionalidad, una estructura de volatilidad o correlación en distintos universos de activos, pero las expresamos sobre todo en macroespacios globales como futures. Vale, perfecto, lo entiendo. Lorenzo, ¿algo que quieras añadir? Lorenzo no está aquí. ¿Algo le ha pasado? ¿Lo hemos perdido? Pues sí, lo hemos perdido. Vale, pues no pasa nada porque íbamos a cerrar en todo caso la entrevista. Adam, ha sido un placer enorme contar contigo para el programa. Esta idea de hablar de la inteligencia artificial en el ámbito sistemático, sin duda tenemos que profundizarla. Tenemos que contactar contigo lo más seguro en el futuro, sobre todo porque nosotros nos dedicamos también a eso. Así que tenemos que seguir profundizando el tema. No sé si Lorenzo ahora quiere añadir algo más y si no lo dejamos aquí. No, simplemente por mi parte tengo que darte las gracias. Me ha encantado esta idea de las finanzas comportamentales y sin duda es algo que voy a profundizar más, voy a estudiarlo más en detalle y me ha encantado esta idea del impacto que tiene la literatura en el mercado, así que otra cosa más que voy a estudiar. Así que muchas gracias por compartir tus ideas. El placer ha sido mío. Gracias por vuestras preguntas tan buenas. Pues muchísimas gracias a Adam por participar en nuestro show. Y nada, si os ha gustado, pues como siempre, suscribiros al canal, darle a like y compartirlo en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.